Bienvenidos amigos, una vez más a tu canal. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Estas predicciones serán muy especiales. Tengo por acá conmigo a una persona conocedora de la astrología. Tiene una energía estupenda, tiene un aura maravilloso, ya lo van a notar. Vamos a hacer las predicciones del signo de Géminis. Vamos a ver Géminis, qué te depara este 2023. Vamos a ver Géminis, ¿qué te advierten las cartas? ¿Qué te recomiendan? Te recuerdo, Géminis, que las cartas son un medio de orientación. Realmente quien tiene la decisión de hacer las cosas eres tú, ¿vale? Pero no voy a hablar mucho porque estoy emocionado. Quiero presentar por acá a mi buena amiga Marta Cano. ¿Cómo estás, Marta? Tenemos poco espacio, Marta, pero aquí nos apañamos. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Pues nada, La cámara está allí. Estamos hoy, hoy estoy en compañía con Jorge. ¿Nerviosa te veo? Sí, estoy un poquito nerviosa porque no estoy acostumbrada a este tipo de cosas. Me cuesta mucho, de un poco de pánico escénico, pero bueno, seguro que conforme vaya pasando los minutos ya lo voy normalizando y bien. Claro. Bueno, entonces quiero que me ayudes en este caso, Marta, con el péndulo. Depende si en las cartas hay algo que no cuadra muy bien para este año para Géminis. Quiero que con tu péndulo, pues utilizando tu energía, desbloquees esas situaciones que posiblemente se podrían presentar, ¿vale? Vamos entonces vamos a empezar. Acá voy a leer yo el método Rider y tú allí con tu péndulo. Así muy bien. Hay nervios. Yo la verdad que estoy bien contento porque pues desde hace tiempo deseaba tener a Marta aquí conmigo. Sí, no sé por qué creo que el 2023 va a ser un año de nuevos inicios para Géminis, sobre todo en cuanto a lo laboral. En cuanto a lo laboral, sí. De alguna manera creo que hay algunos Géminis que este año, fíjate. Vienen nuevos caminos. Fíjate lo que yo pienso, Marta. Fíjate que creo que Géminis este año 2022, debido a situaciones sentimentales, se le han echado a perder muchas cosas. Sí, puede ser que el año 2022 al final es un año de dualidad. El 2 siempre representa, pues eso, la compaginidad entre dos personas y al final, bueno, pues viniendo de situaciones complicadas de las que venimos, a nivel emocional puede ser que hayan causado muchos estragos, ¿no? En cuanto a lo sentimental. ¿Sabes qué es lo que yo siempre digo, no? Que cuando estamos enamorados o cuando estamos contentos, pues todo lo vemos bonito. Pero sí es verdad que cuando tenemos una decepción amorosa, pues empezamos a vibrar bajo y entonces todo como que deja de fluir, ¿no? Entonces creo que este ha sido un año así para la gran mayoría de los Géminis. Entonces, bueno, vamos a ver, Géminis, qué te depara este nuevo 2023. Vamos a ver. Géminis. Marta, ¿tú cómo crees que son los Géminis? Ya que estamos y tú eres bien conocedora, aparte eres conocedora de primera mano, porque tu pareja es Géminis, ¿no? Sí. A ver, sí. ¿Cómo crees tú? Bueno, los Géminis la verdad es que tienen muchas cosas positivas, ¿no? Al final creo que son personas que saben salir de su zona de confort, les gustan siempre como las aventuras, vivir nuevas experiencias, ¿no? Es como que siempre te aportan ese punto de vidilla. Son personas que les gusta mucho gustar también, son personas que les gusta, ser el centro de atención sin llegar a demostrarlo como tal, ¿no? Y bueno, también es cierto que a nivel anímico, pues como se suele decir, ¿no? Que son bipolares, es lo que dice mucha gente. Lo que dice mucha gente. Bueno, a ver, esto también depende de si es hombre o mujer y a nivel astrológico de muchos diferentes aspectos, pero sí que es verdad que tienen pequeños matices que sí. Yo creo que tu chico es el bipolar. Puede ser. Porque... Sí, cuesta un poquito llevarlos porque al final son un poco complicados. Tienen una personalidad que se entiende, solamente entienden ellos. Los Géminis son complicadillos. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas entonces. Bueno, ya te puedo decir, Marta, que este año será muy bueno para la fertilidad para las mujeres Géminis, sin duda alguna. Hay muchos Géminis que estoy viendo que están a la espera de un embarazo que de repente se ha ido
afectado. Incluso las cartas acá nos están hablando de que hay mujeres de este signo Géminis que han tenido embarazos fallidos, que de repente no se les ha podido completar. Pero este año 2023 es un año renovado, es un año donde entró una energía estupenda para este signo. Y siento que es el año de un nuevo inicio, Marta. Siento que este año será el inicio de muchas cosas para este signo, sobre todo en lo que es, como tú misma lo has dicho, en lo que es la parte laboral y también en lo que es la parte sentimental. Aparte siento de alguna manera que este signo se siente muy fuerte, muy anímico y que está ansioso de entrar en esta nueva etapa, en este nuevo año para pues demostrar ese potencial que tiene, porque como tú lo has dicho, le gusta ser el centro de atracción. En la mayoría de los casos, porque sí es verdad que hay otra parte de Géminis que le gusta ir siempre desapercibido. Tu intuición, ¿qué te deja saber o qué te hace saber con estas 8 cartas que ya tenemos acá, Marta? Pues a ver, yo de cara al próximo año lo que sí veo, bueno, son muchos movimientos, son viajes de los cuales ya llevaban en mente, ¿no? Guiados por su intuición, son viajes que llevan tiempo con ellos en mente, se sienten muy empoderados a la hora de crear o iniciar nuevos caminos. Y bueno, sí que es un aspecto que tienen muy como presente, llevan como mucho tiempo con ello en mente de viajar, de salir de su zona de confort y sobre todo de iniciar nuevos proyectos. Es lo que veo yo, proyectos que realmente le llenen a nivel emocional y proyectos que realmente amen, o sea, amen el destino al que quieren llegar. No sé si me estoy explicando. Sí. ¿Tú crees que este signo es capaz de hacer cambios por amor? A ver, cuesta un poquito, pero es algo que llevan en mente, desde luego. Sí que tienen en mente iniciar algo, hacer un cambio. Como digo, salir de su zona de confort y bueno, en mente lo tienen, desde luego. Sí que se sienten... Lo que pasa es que el emperador siempre marca personas muy en su sitio, ¿no? Personas que no se mueven, personas que no se adaptan y que más bien es el entorno el que se adapta a ellos. Entonces, bueno, en mente lo tienen, pero habría que ver... Yo creo que volviendo al tema de los embarazos para este signo, para este año, creo que esto marcará sin duda alguna una nueva etapa en estos signos, ¿no? Probablemente a lo mejor tú estás viendo este signo porque tu pareja es Géminis, tú eres chica y tu pareja hombre es Géminis, ¿no? En este tipo de lectura lo que manda realmente son como las energías, ¿no? Porque de repente hay otras personas que pueden ver este signo ahora mismo y decir, oye Jorge, pues yo no soy Géminis, soy Leo, pero la lectura se está identificando tal cual conmigo, ¿no? Entonces, como siempre lo digo acá en el canal, siempre vamos canalizando la energía, pero en líneas generales, este signo para este nuevo año veo bastante triunfo en el inicio de muchas cosas. Vamos a ver, cambio por acá para que sigan viendo. El colgado. ¿Qué te dice el colgado, Marta? Bueno, que son personas que están ahora mismo paralizadas, quizás replanteándose la situación a nivel emocional y amorosa. Son un poco inmaduros, pero quieren llegar a triunfar. Eso es lo que están viendo, a ver cómo lo hacen. Están en sus pensamientos porque le están generando... Este tipo de problemas les están generando muchas noches de insomnio. Y están viendo la forma de llegar con esa copa a la persona que tienen en mente, porque este tipo de situación problemática con esta persona y el estar escondiendo constantemente sus emociones y sus sentimientos le están perjudicando a nivel emocional, le están haciendo mucho daño, ¿vale? Esto es lo que veo yo, pues eso. Fíjate que te puedo decir, Marta, que mi intuición me deja saber que este año Géminis se va a encontrar o se va a sentir muy guapa, muy guapo, muy atractivo, se va a cuidar en su cuerpo, se va a cuidar en muchos aspectos de él, ¿no? Para atraer, o de ella para atraer. Uh-huh. Fíjate que esto podría provocar, Marta, como nos indica el 3 de espadas, podría provocar ciertos problemas para aquellos Géminis que tienen pareja ya
que podrían de repente encontrarse en triángulos amorosos. ¿Me estás entendiendo? Como va a una nueva etapa y de repente tiene una pareja y entonces esta persona se quiere sentir atraída, se quiere sentir bien, pues sí, es muy probable que vaya a llamar la atención de personas que de repente le pueden agradar y sin pensarlo, de un momento a otro se pueden involucrar en triángulos amorosos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Así que, amiga mía, amigo mío, si su pareja es Géminis, dele atención, dele cariño, porque muy fácil este año podría llegar a encontrarse usted o esa persona en un triángulo amoroso. O sea, podría tambalear la relación. Vamos a ver. ¿Ya se te han pasado un poco los nervios, Marta, o sigues igual todavía nerviosa? Sí, ya estoy más tranquila. Ok, fíjate que un año 2022 que ha sido muy duro para muchos Géminis, sobre todo en la parte laboral. Incluso hay Géminis que han llorado la pérdida de familiares, de seres queridos durante este año. Es verdad que les ha golpeado este 2022 a muchas personas en lo que es la parte de familiares, ¿no? De repente alguna pérdida o algo por el estilo. También te voy a decir una cosa, Martica, que acá las cartas me están indicando de que este signo se encuentra como muy aburrido, como muy cansado, como que de repente necesita activarse de alguna manera. Por eso estoy totalmente seguro, y esto me lo está confirmando, que será un año de inicio de nuevas cosas. También te voy a decir algo, Marta. Siento que aquellos Géminis que han perdido una relación durante este 2022, han perdido una relación y están a la espera de saber si esa relación o esa persona va a retornar a su vida. Fíjate que las cartas acá me están indicando que sí. Es un año donde se van a dar oportunidades. Esos Géminis que han perdido una relación por X, Y o Z, por motivo que sea, ¿no? Vemos que este año van a celebrar una reconciliación, un reencuentro. Hay celebración. Bien, momentos bonitos. Sí, hay reconciliación de personas que han tenido un corte, ¿no? ¿Sabes, Marta, que pasa muchas veces que hay amores que son muy bonitos, hay amores que son divinos y que hay complicidad entre los signos, pero no siempre esos amores pueden estar juntos, como del todo, ¿no? Porque siempre hay obstáculos. Siempre hay obstáculos, se meten terceras personas, sobre todo. Mira, yo no sé por qué siento la energía fuerte de un Tauro que de repente va a tener una relación con un Géminis, un Tauro, un Capricornio, un Virgo y un Piscis, que han tenido una relación con un Géminis y que de repente terceras personas se han involucrado. Se involucran. Terceras personas no necesariamente tendría que ser, es que se conoció a alguien y me montó los cuernos y tal. No necesariamente, sino familiares. Hay muchos familiares que entorpecen una relación como tal. Y supuestas influencias. Y supuestas amistades que te van indicando, o le van diciendo a esa persona, es que no te conviene. O te dicen, vente con nosotros, deja a tu mujer, deja a tu marido, sal. ¿Sabes? Personas que dícense llamar amistades, pero un amigo nunca te va a invitar a hacer algo que esté indebido. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y esto me da a pensar con el 5 de espadas, Marta, fíjate, con el 5 de espadas y el rey de oros junto al 2 de bastos, me da a pensar que Géminis este año se va a depurar. Se va a limpiar toda esa mala influencia que le rodea, ¿no? Efectivamente. Volvemos al inicio. Yo creo que este será... Va a materializar sus propios objetivos. Yo creo que este será como el título de este video, ¿no? Inicio no sé, ya buscaremos un título para esta lectura, ¿no? Pero alejamiento de obstáculos e influencias. Yo creo que es más el inicio de nuevos cambios o cambios, bueno, no sé, ya buscaremos un título para esta lectura, pero la verdad, aparte de tu compañía, me está agradando muchísimo esta lectura porque veo que es un signo que viene machacado. Bueno, a mí me está agradando. Veo que es un signo que viene machacado, pero que este año va a resurgir, va a dar inicio. ¿Qué te parece, Marta, si sacamos un mensaje de los ángeles del amor? ¿Qué te parece? Vamos a ver, pero en este caso me gustaría que lo hagas tú. Bueno. Vamos a ver. Para los signos de Géminis, chicos y chicas. Venga. Este pongo la para que. A ver. Bueno.
me dicen este. La pasión, deje que su corazón y su alma canten de alegría. Bueno, al final es a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? En plan, dejarnos llevar un poco, fluir y dejar un poco que la energía positiva fluya también. Hemos estado hablando que venimos de un año de muchos obstáculos, de mucha paralización en la vida de Géminis, sobre todo a nivel emocional. Y Tú prepárate, porque este chico es Géminis. Hay mucha pasión para este 2023. ojalá. Entonces, Pues mira, sí. deje que su corazón y su alma canten de alegría. Como te dije, pues es un signo que se va a sentir, va a buscar la manera de sentirse atractivo, sentirse atractiva. Y pues sin duda alguna esto va a destapar pasiones. Esto me gusta. Voy a sacar otras cartas, pero me gustaría también que utilicemos el péndulo. Que utilices el péndulo para... Activar. Sí, para de repente, mira, bueno, ahora lo vamos a sacar. Tengo una carta acá de Géminis y quiero que con el péndulo trates energéticamente de desbloquear de repente los chakras de algunas personas que puedan ver el video y que sientan que... Sí, vamos a hacer una nivelación de puntos energéticos para todos los signos de Géminis que estén presentes viendo este vídeo. Perfecto. Vamos a repartir energía entre todos vosotros. Este signo le va a venir muy bien este año en lo que es la parte de economía. Economía, Lo material. que es la parte de la economía. Veo compras de inmuebles, de Equilibrio. repente coches. Fíjate que este año como que han habido muchas lamentaciones en la pérdida de dinero. No debí haber gastado en esto, no debí comprar esto, no debí invertir en esto, etcétera, etcétera. Pero fíjate que las de copas nos está indicando, Marta, a lo de 7 de oros, nos está indicando que este año vas a poder, o este año van a poder obtener o van a poder invertir, comprar eso que de repente hace un tiempo atrás vienes pensando. Yo qué sé, Marta, se me viene a la mente como personas que quieran invertir. Sí, pero se van a mover para ello. En comprar algo, de repente para emprender un negocio, ¿sabes? Puesto de comida, pues un cochecito de Sí, taxi, bueno, en la lectura anterior algo. veníamos viendo nuevos inicios, ¿no? Nuevos inicios, correcto. La apertura de caminos. Pero sí es verdad que es un año donde viene dinero. Vas a movilizarte con dinero, vas a tener a final de año una estabilidad económica. De repente no es que te vayas a hacer rico, ojalá, es lo que más deseo, pero vas a tener una tranquilidad económica y eso es súper importante. Vamos a ver, Marta. Vamos a sacar esta carta de Géminis, pero recojamos esta para que tú hagas la nivelación con el péndulo. Muy bien. Me gustaría que las personas que estén viendo este video me escriban en los comentarios si quieren ver más videos con mi buena amiga Marta. Bueno, esperemos que sí. Esperemos que sí. Ya en los comentarios iremos viendo, Marta. Aquí tienes la carta de Géminis, concéntrate con esa energía, bueno, tú sabes. Muy bien. Pues nada, vamos a intentar desbloquear todos los puntos energéticos de Géminis, ¿vale? Vale, vamos a empezar con el chakra raíz, ¿vale? Que como vemos es un chakra que venimos desarrollando de forma bastante equilibrada, ¿no? El segundo chakra sí que a lo mejor no lo hemos tenido tan nivelado. Este chakra nos habla pues del desarrollo de las emociones, de la creatividad, de la apatía que hemos podido venir arrastrando, de la depresión, pequeños momentos de ansiedad. Vamos a nivelarlo para que esté todo en armonía y vaya fluyendo la energía de arriba a abajo y viceversa. Vale, ahí lo vemos cómo se va nivelando poco a poco. Vale. Seguimos con el tercer chakra, es el centro, ¿no? De donde nace todo nuestro ser, el chakra sacro. ¿Vale? Es un punto energético que, como vemos, bueno, viene ya nivelado, no hay ningún tipo de problema, se desarrolla de forma equilibrada, ¿vale? Vamos con el cuarto punto energético, que es el chakra corazón.
que siempre pues sabemos que para nivelarlo necesitamos un cuarzo rosa y llevarlo, vale, ahí lo vemos ya nivelado. Ya la energía va fluyendo por todos los puntos energéticos para que todo se desarrolle con normalidad. Chakra garganta, lo que viene siendo todo lo que es la expresión tanto a nivel verbal, como no verbal. Ahí vemos un poco de bloqueo, ¿no? Digamos que normalmente, o sea, que venimos de una temporada en la cual los Géminis no se han expresado de la forma en que necesitaban para llegar a lograr los objetivos que tenían en mente. Vamos a intentar... Vale, ahí está. Vale. Chakra del tercer ojo, el chakra que relacionamos con toda la parte de la intuición. También viene desarrollándose bien, ¿vale? Y ya el último y séptimo chakra, que a mí es el que más me gusta porque conecta con todo lo espiritual, con el cosmos, con todo lo que percibimos del siguiente plano, ¿no? Con todo lo que percibimos de los seres de más alta vibración. Y efectivamente ya lo tenemos nivelado también. Bueno, pues... Excelente, Marta. Pues ya está. Bueno, Marta, me ha dado muchísimo gusto que hayas estado aquí conmigo en esta lectura para este signo de Géminis. Espero que me escriban en los comentarios si quieren ver más videos con mi buena amiga Marta y si les ha gustado este video. Así que nos despedimos de ustedes y por supuesto, y desde luego, no sin antes enviarles 1000 bendiciones. Adiós.